En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas de circuitos serie. Para resolver circuitos serie tenemos que tener en cuenta 4 puntos fundamentales. Y con estos 4 puntos podremos resolver todos los problemas de circuitos serie. El primero, la resistencia de un circuito serie equivalente equivale a la suma de todas ellas. Es decir, si tenemos 3 resistencias, pues la suma de esas 3 resistencias sería la resistencia equivalente. Segundo punto, la tensión total será igual a la suma de las caídas de tensiones en cada una de las resistencias. Tercero, en un circuito serie, la intensidad que pasa por uno de los elementos es igual a todas ellas, incluida la total. Es decir, la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, y así con todas. Y por último, siempre que conozcamos dos magnitudes fundamentales, podemos calcular la tercera por la ley de Ohm. Vamos a ver cómo se resuelve un problema. En este problema nos van a dar la tensión del circuito, el valor de la resistencia y nos van a pedir todos los valores. Lo primero que nos piden es dibujar el circuito, cómo conectar las resistencias en serie. Y la segunda pregunta es completar la siguiente tabla, una tabla en la que vamos a ver que tenemos la tensión, la intensidad, la resistencia y la potencia, y por otro lado cada una de las resistencias y la total. De esa manera tendremos que completar una tabla con todos los valores que se pueden pedir de este circuito. Para resolverlo, primero
que tenemos que hacer es coger los valores que nos da el problema y ponerlos en la tabla. Es decir, conocemos R1, R2, R3 y la tensión total. Ahora vemos que el primer punto nos dice que la resistencia la podemos sustituir por una equivalente igual a la suma de todas ellas. Pues lo aplicamos. La resistencia total será igual a R1 más R2 más R3. Como podemos ver, en la total tenemos la resistencia total y la tensión total. Por la ley de Ohm podemos calcular el valor que nos falta, que es la intensidad total. Y total es igual a V partido por R, ¿no? Sustituimos por los valores. Y nos sale que la intensidad total son 0,2 amperios. Vimos que en un circuito serie la intensidad que atraviesa uno de los elementos es igual a la que pasa por todo. Por lo tanto, esa intensidad total será igual a la I sub 1, igual a la I sub 2 y a la I sub 3. Como podemos ver en la columna, conocemos dos valores de las fundamentales y podemos calcular la tercera, que es la tensión. Podemos calcular V1, V2 y V3, que son las que nos faltan. Como podemos ver, la tensión total corresponde con la suma de todas ellas, es decir, si la tensión total eran 6 voltios, sumando las tensiones parciales nos tienen que dar 6 voltios. En este caso, pues 2 más 1 más 3, 6 voltios. Por último, como conocemos las magnitudes fundamentales, podemos calcular la magnitud derivada, que es la potencia, que era la multiplicación de la tensión por la intensidad. Calculamos la potencia que consume la resistencia 1, la que consume la resistencia 2, la que consume la resistencia 3 y la potencia total. La potencia total tiene que ser igual a la suma de todas las potencias. Como podemos ver, con los 4 puntos que hemos visto anteriormente, se pueden resolver todos los problemas de circuito serie.